Hola, clase. Bueno, en el aula vimos la primera parte del tema del romanticismo, que hablaba de contexto histórico, de temas, bueno, pues de esas movidas. Em, y si os fijáis en el PDF que os he pasado, que termina los temas que lo vimos en clase, y luego tiene una diapositiva que se llama Autores y obras conocidos. A ver, esto os lo he puesto solamente como información, ¿vale? Lo leéis y yo qué sé, esto ya es pues para ganar al trivial, ¿vale? Os lo leéis, pero vamos, que no os preguntaré autores y obras de esta diapositiva más que nada porque la literatura que vemos es literatura española y de allí español, español, pues estoy viendo a Becker, pero ya está. Pero bueno, os lo leéis. Y así cuando os pregunten en el quesito marrón que quién escribió Rimas y Leyendas, pues podéis decir que es Becker. Bueno, vamos a hablar ahora de los tres grandes bloques que hablamos siempre, que son, pues ya sabéis, poesía, prosa y teatro. Entonces, de la poesía romántica, que hay un montón de autores porque les flipa la poesía, yo creo que tendríamos que destacar a José Zorrilla, que, bueno, pues tenemos que saber un poquito de su vida, ¿vale? Y saber que fue el escritor más conocido de su tiempo, es una persona realmente famosa y de la que hablaremos también cuando hablemos de la narrativa, pero bueno, también tiene algo de producción poética. Por un lado Zorrilla y por otro Espronceda, que de Espronceda tenemos que saber que es bueno, el poeta romántico por excelencia. Él tiene una vida como muy azarosa, pues también es una persona como muy romántica en sí mismo, pues porque participa en sociedades secretas, se exilia, bueno, tiene ahí un montón de relaciones amorosas, bueno, en fin. Eh, Hay que saber de Espronceda que todos sus poemas muestran muchos de los rasgos que hemos visto que pertenecen al romanticismo, como por ejemplo, pues que defiende o que habla de seres marginales. Hemos hablado en clase de que les encanta hablar de piratas, hablar de bandidos, de bandoleros, de gente que vive en los márgenes de la sociedad, que se sale de las normas que nos dicta la sociedad, que él mismo se identifica con estas personas, que son personas y personajes que no siguen unas normas ni las leyes que sigue la gente de a pie, digamos, y que esto, por supuesto, les llama la atención a los poetas románticos porque configura un deseo de libertad que ellos no tienen. Ellos pues son los pringados que siguen las normas y les gustaría ser pirata porque los piratas viven con la ley del mar. Bueno, pues muy bien. Todo este tipo de sentimientos se ve en la obra lírica de Espronceda. La poesía más conocida de Espronceda es la canción precisamente del pirata, ¿vale? Entonces, si queremos decir algo de Espronceda, diremos que la canción del pirata es su obra más conocida, que la conocéis seguro porque hay mil versiones, os dejaré por aquí encima algún link de versiones de rock, hay una de Saratoga, parece que es de Tierra Santa, de Tierra Santa. Y bueno, es un poema muy conocido, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, bla, 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 bla. Otro de los autores conocidos de poesía, ya llevamos tres, Zorrilla, Espronceda, es Becker. Becker también es uno de los poetas más conocidos del periodo romántico, lo que pasa es que su fama no es tanto en el momento, sino a posterioridad. Entonces, bueno, hay que saber que estuvo, bueno, fue a recuperarse de su tuberculosis, que la tuberculosis también es una enfermedad muy del romanticismo, esto que estaban así como tosiendo sangre que queda muy, muy del siglo XIX. Bueno, se vino a recuperar el monasterio de Veruela, que está en las faldas del Moncayo, que está en Aragón, y entonces ahí pues él tiene muchísima producción, porque a ver, estaba en un monasterio que tampoco está haciendo nada el otro jueves, está aburrido, se dedica a escribir. Y esas cartas, esos poemas y esas producciones al final literarias son las que luego saldrán a la luz y bueno, la gente, los críticos literarios, las personas que estudian, ¿no? Los investigadores, se darán cuenta del extensísimo potencial que tenía este sevillano. El libro más conocido que tiene es una recopilación de rimas y leyendas que, sorpresa, se llama Rimas y Leyendas. Hay un episodio del Ministerio del Tiempo dedicado a él que os recomiendo encarecidamente. Bueno, hasta aquí la poesía. Vamos a ir con la prosa. Vamos a ver. Eh, ya hemos hablado alguna vez de que los periodos literarios y artísticos siempre tienen como un periodo de pureza. Bueno, primero tienen una iniciación que aún tiene los rasgos del periodo anterior, luego tiene un periodo de pureza y luego más adelante van ya mostrando los rasgos de lo que será el periodo posterior. Tenemos que saber que
durante todo el siglo XIX en España se van dando las condiciones, sobre todo en la prosa romántica, claro, que luego nos llevarán a esa prosa, a esa novela realista. Los escritores de prosa de la primera mitad del siglo XIX no son muy llamativos, pero sin embargo los de la segunda, que son estos que ya anticipan esa novela realista, van a ser bueno, pues de mucha importancia. Además, tenemos que saber que en el siglo XIX, que ya comienza el capitalismo a despuntar, pues se venden muchos libros, ¿vale? Se va gestando, como os pone aquí, un entramado editorial, es decir, la gente, los burgueses, empiezan a mostrar interés por leer historias. Esto es lo que hemos hablado también en clase, de que tienen un deseo de leer historias que los saquen de la rutina. Por eso hay tantos temas que hablan de los países orientales, de la India, pues de sitios a los que ellos no pueden viajar, pero que sí que pueden viajar leyendo. Entonces, se publican muchísimas obras, muchísimas. ¿Y hacia quién va encaminado orientado ese mercado editorial? Pues evidentemente a los burgueses, que son los que tienen dinero y en muchas ocasiones tiempo para leer. Durante este siglo, como ya hemos hablado con anterioridad, cuando hablábamos de los temas, que decíamos que se fijan en el pasado, en un pasado que forma parte o en el que buscan una raíz común del pueblo, bueno, pues que les gusta mucho la novela histórica, ¿vale? Entonces, la novela que se enmarca en tiempos pasados es precisamente pues, la novela histórica. Poco más de esta diapositiva, ¿vale? Simplemente pues, que es un género con muchísima importancia y que se desarrolla con ahínco en este siglo y llegará hasta nuestros días. La novela histórica se sigue vendiendo con muchísima, bueno, tiene muchísima aceptación. Otro de los subgéneros que son relativos a la prosa romántica es el folletín. El folletín son novelas por entregas que se van publicando en los periódicos. Entonces tiene bastante repercusión. Pues básicamente son historias de amor por entregas que se van publicando pues eso, en la prensa y que pues, te vas enterando semana en semana de lo que va pasando en la historia. Si nos ponemos ya a hablar de autores con peso, tenemos que mencionar a Larra. Larra, muchos periodistas lo nombran como el gran ejemplo de periodista español que a ellos les gustaría ser, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, eh, los artículos, vamos a decirlo de otra manera, la mejor prosa de Larra son los artículos que tiene. Entonces, crea una revista y básicamente es un gran narrador de la realidad, que anticipará también precisamente esa novela realista. Hay que saber también que en esos artículos lo que él hace muchas veces es poner de su parte, es hablar de su vida. Él también se ve a sí mismo como un héroe romántico y como ya os he comentado en alguna ocasión, una de las bueno, de los tropos, ¿no? De las líneas argumentales que más aceptación tienen durante el periodo del romanticismo es el suicidio como última expresión de esa libertad. Rollo, pues yo quiero, yo hasta aquí, yo decido mi destino, ¿vale? Pues Larra es una de estas personas que lo lleva hasta las últimas consecuencias. Prosa, tenemos que saber, repito así rápidamente, tenemos que saber, bueno, que la novela surge, o sea, no surge ahora, pero que tiene una gran explosión porque se empiezan a publicar más libros. La novela histórica es un género que, bueno, pues tiene mucho éxito. Hay que hablar también del folletín, que son estas novelas pseudo románticas que se publican en los periódicos que se dan por entregas, y hay que hablar un poco de Larra, no tanto de su vida como de la importancia que tiene dentro del periodismo, los buenísimos artículos que él publica pues tanto en su propio periódico como en otros, y bueno, pues al final que cumple con ese destino de héroe romántico, al final suicidándose. Con respecto al teatro romántico, los temas son exactamente los mismos que vemos durante todo este periodo. Es decir, hablan de qué? De amor, ¿vale? Con además unos finales trágicos, no suelen salir bien las cosas. Los personajes tienen un destino trágico, porque la realidad es la que es, no la que nos gustaría que fuera. Y por supuesto los temas pues, son pues, la libertad y la rebeldía, que es exactamente lo mismo que vemos tanto en poesía como en prosa. Lo que pasa que cuando hablamos del teatro pues, lo vemos como un poco más claro porque el personaje central de las obras de teatro siempre queda un poco más claro.
Los rasgos del drama romántico, y cuando hablamos de los recursos formales, esto me interesa un poco, es que normalmente todas las obras tienen una mezcla de tragedia y de comedia. Vamos a ver, la comedia no necesariamente es algo con lo que te partas de la risa, sino que simplemente nos referimos con ello a cosas que son un poco más cotidianas y que no nos morimos de la pena. Ya está. Y las tragedias, os recuerdo que tienen como protagonistas a personajes de la alta sociedad, ¿no? Son, vamos, que no son pobretones, que son pues nobles, reyes, ese tipo de cosas. Y todas las obras, o las obras que más de moda están, son una mezcla de tragedia y de comedia. No respetan la regla de las tres unidades, que esto ya lo habíamos visto, que lo había destrozado Lope de Vega. Continuamos con eso. Hay una mezcla de verso y de prosa, es decir, durante las obras de teatro tan pronto se habrá en verso como en prosa y ya se van rompiendo también esas reglas del barroco y a veces hay más actos hay más de 3 actos, digamos, pero bueno, esto ya me da un poquito más igual. Autores, el Duque de Rivas. Se considera que Don Álvaro o La fuerza del Sino, el Sino es el destino, ¿vale? Es el mejor drama romántico español. Y hay que saber, o deberíais conocer, a su autor, que es Ángel de Saavedra, que es el Duque de Rivas, ¿no? Que es un aristócrata cordobés que, bueno, básicamente huyendo del absolutismo se tiene que exiliar a Inglaterra y ahí es donde conoce las líneas o los temas, ¿no? O la corriente del romanticismo. Si os acordáis, en la clase pasada estuvimos hablando de que el romanticismo es un movimiento eminentemente europeo y que, claro, se produce en todo el continente a la vez y que unos países se van influenciando a otros. Los autores eh, románticos españoles, muchos de ellos, tienen que exiliarse cuando Fernando VII se proclama o vuelve, ¿no? Vuelve a ser rey y proclama de nuevo el absolutismo, tienen que exiliarse y entonces es ahí donde en esos países extranjeros recogen toda esta línea estética que será, bueno, pues eso, el romanticismo. El estreno de esta obra, de Don Álvaro La Fuerza del Sino, pues supuso también un escándalo que lo que hizo, como todos los escándalos, fue un efecto Streisand. Si no sabes lo que es el efecto Streisand, lo buscáis en Wikipedia, es curioso. Y entonces algo que se intentó prohibir, lo que consiguió fue muchísima más publicidad de la que se hubiera imaginado nadie. Entonces tiene todas las cualidades o todos los rasgos que tienen las obras del romanticismo, en concreto las obras de teatro. Mezcla prosa y verso, tiene una mezcla de escenas de ambiente popular, es decir, algo de comedia, con otras apasionadas y refinadas, es decir, clase alta, que son los protagonistas de las tragedias, que es lo mismo que mezcla de personajes nobles con otros de la plebe. Hay duelos, que esto es algo también que es muy característico, aunque más del siglo anterior. Hay duelos por el honor, hay muertes, porque les gustan las muertes, y por supuesto el protagonista al final se suicida como máxima expresión de ese anhelo de libertad. Hemos hablado de Duque de Rivas, vamos a hablar de José Zorrilla, que ya hemos hablado de él cuando hablábamos de la poesía, pero también hay que recordar, y esto es bastante importante, que es el autor de Don Juan Tenorio, que es con toda probabilidad una de las obras de teatro más conocidas y reconocidas escritas en español. Todas las noches de Halloween, que son las noches de Todos los Santos, la víspera de Todos los Santos, en miles de sitios de España se representa a Don Juan Tenorio. Si tenéis la oportunidad, pues lo veis. Y si no, en RTV a la carta hay un montón de adaptaciones, porque como os digo, es una de esas obras clásicas que se van, yo qué sé, que todo el mundo las quiere interpretar, porque es como, que es muy famoso, vamos. Y Don Juan Tenorio, de hecho, es un epónimo. Las personas o los hombres que ligan mucho, a veces se les llama Don Juan. Y cuando una palabra toma el nombre de un protagonista, se llama epónimo. Entonces, como hay una persona en una obra de teatro que se llama Don Juan Tenorio que liga mucho, las personas que ligan mucho se llaman Don Juanes. Bueno, pues eso. Total. Que Don Juan Tenorio tiene un protagonista, por supuesto, que es todo rebeldía, todo pasión, nada de racionalidad, y es una persona que le gustan las apuestas. Es un personaje libertino, pues él va con 1000 tías pues porque le gustan y ya está. Entonces, básicamente la historia es que don Juan Tenorio intenta seducir a doña Inés, que es una monja, y la intenta seducir por una apuesta y al final pues las cosas salen mal y por supuesto él termina muriendo porque en el teatro romántico las cosas y los amores no salen bien.
Bueno, os leéis un poquito esta diapositiva, pero básicamente que el protagonista de esta obra cumple con todos los estereotipos de las obras románticas. Bueno, más o menos esto es lo que yo os quería contar del romanticismo. No creo que me deje nada, de todas maneras, si tenéis algún tipo de duda, pues me lo decís, vamos.